Buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les presento la leyenda de Malavisión. Antes que nada, debo decirles que esta leyenda cuenta de dos versiones principalmente, pero al final veremos cómo se conjuntan y que son parte de una misma. Como es costumbre, aquí analizaremos a detalle nuestras raíces, así que, sin más preámbulos, comencemos. La versión más popular, pero también la más moderna, dice que la Malavisión es una antigua leyenda del Paraguay que reflexiona sobre el peligro de no controlar los celos y de las consecuencias que pueden existir cuando se llega a los extremos. La segunda versión, según la tradición guaraní, la Malavisión es un espíritu de la noche que mora de día en las profundidades de la selva. Es considerado un espíritu vigilante de la tranquilidad y el mundo puro de la selva, y también protege a la noche, ahuyentando a los que molestan las potestades de las tinieblas. Es también presentado como una doncella de 1 metro de altura, tez morena y expresiones puras. Según la primera versión de la leyenda, Malavisión fue una bellísima mujer la cual enloqueció por los celos, que cierta noche asesinó a su marido y arrojó su cadáver a una caverna, cubriéndolo de ardientes brasas hasta quemar totalmente su cuerpo. Y todo esto por creer que mantenía relaciones con otras mujeres. En la séptima noche, luego de tan atroz acontecimiento, entre relámpagos arrojando chispas, el cadáver del marido se presentó ante la mujer, así dándole un susto de muerte. A partir de aquí, la leyenda se divide en dos vertientes principalmente. Una de ellas se nos habla de que el espíritu del marido aún vaga por los bosques y senderos, aullando de manera terrible cuando ve a alguien caminando a solas. En la otra, se nos cuenta que fue la mujer la que se convirtió en un espíritu errante, al que se le llama Malavisión, debido a que ataca a las personas que hacen caso de sus lamentos, pudiendo dejarlas sin habla para siempre, o incluso matarlas. Malavisión posee habilidades características, provenientes del seno de la oscuridad, una de las cuales es dar gritos finos, retumbantes e intermitentes, que se propagan a través de la noche, a modo de un eco prolongado, para atemorizar a los mortales que osan molestar en malas horas a los espíritus de las tinieblas. Si algún trasnochador y osado mortal respondiera a la voz espantosa de Malavisión con otro grito, ésta, de inmediato, no corre, sino que se dirige a su contestador, como teletransportándose. Si el transeúnte vuelve a contestar por segunda vez su grito, ella se le aproxima gritando. Y si el viajero repite por tercera vez el mismo grito contestador, el espíritu de la noche se acerca en zigzag, devora el cráneo de la víctima con sus dientes y succiona su cerebro, del cual se alimenta. Malavisión castiga a los hombres infieles, les arranca la lengua, les corta las manos y dedos de los pies, y la peor parte es que los castra. La segunda versión, según el más popular de los diccionarios de guaraní que se pueden conseguir en Paraguay, Malavisión es un alma en pena que aparece al anochecer, también denominado como luz mala, que persigue al caminante o al jinete solitario. También se muestra como un espectro alargado, un torbellino de humo entre las ramas y un silbido largo o grito agudo. Según la tradición,
Las personas que no han sido salvadas o fueron muy malas en vida y no pueden descansar en paz, se transforman en este espectro y necesitan tocar o lamer la frente de las personas que se le cruzan para poder así salvarse y liberarse. Así, el que es tocado salva al espectro, pero en cambio, él se convierte en el nuevo Malavisión, o en todo caso, se vuelve loco. Vemos que las dos versiones nos presentan varias similitudes. Ambos son espíritus errantes que tienen poderes tenebrosos similares, y es ahí donde le podemos encontrar la sincronización a ambas leyendas, ya que así como nos explica esta entidad, va cambiando de cuerpo, de alma mejor dicho, y no cabe duda de que desde tiempos primitivos ha existido, y por eso van cambiando las versiones, ya que el ente mismo es capaz de hacerlo. Personalmente, la que se contaba en mi pueblo es sobre una aparición que medía más de 2 metros de altura. Silbaba agudamente y se aparece o desaparece como un torbellino para no dejar rastros. Podría atacar a los animales o aparecerse algún viajero en un abrir y cerrar de ojos. Suponemos que el viento o el sonido con el cual se aparece es la forma original de aquella criatura milenaria. También hay historias que afirman que la mujer loca por los celos, antes de hacer cualquier cosa a su marido, escuchó el silbar agudo que provenía del bosque. Eso nos confirma que los orígenes del ser van más allá de la mujer y que el mal puede utilizar a varios instrumentos para manifestarse. De esta manera, con esta conjetura, nos queda claro que este es uno de los seres más aterradores que conforman la mitología guaraní. De esta manera, llegamos al final del video. Recuerden que cualquier reacción o comentario ayuda enormemente al trabajo de este humilde canal. Saludos y hasta el próximo video.